Ok, entonces vamos a cambiar esto. Este, Vanessa Juárez, no se encuentra Vane. Mariana Martínez, Regina Flores, ok, rápidamente, necesito tres que participen. Belén Lugo. Sí, doctor, aquí estoy. Belén, dime rápidamente cómo clasificamos a la falla cardíaca con criterios de fisiopatología. Con criterios de fisiopatología podemos clasificarla en sistólica o diastólica. Ok, ¿qué más? También si es de bajo gasto o de alto gasto, o bien si es derecha o izquierda. Ok, muy bien. Juanita Castillo, Sí, doctor. con respecto a la FEBI, ¿cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? Preservada y... Bueno, no preservada. No. ¿No? Bien. ¿Qué clasificación vas a utilizar, la americana o la europea? Mm, A ver, que te ayude. Giovanna Baez. Mande. Bien, estoy en clase, pero tengo un desmadre aquí. Esa Giovanna. Saúl Corona. Sí, doctor. Pues, creo yo es la Nija, ¿no? No, esa es la clínica. La clínica. La Ok. clínica. Acuérdense que hay clasificación fisiopatológica, que fue de lo que hablamos en la última sesión. Hay la clasificación clínica, que utiliza sobre todo la disnea, el AJA, pero hay otras clasificaciones también, que valora, por ejemplo, dolor. Y está la de la FEBI, que es una de las clasificaciones actuales muy importante para ver incluso el pronóstico de los pacientes. ¿No? A ver, Lorena Camargo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, doc. Según yo es la europea. Bueno, es que la europea y la americana clasifican por FEBI, pero ¿qué clasificación me vas a decir? Pues de la europea, pues que, bueno, que depende de si es menor de 40% o mayor o igual de 50%. ¿No? ¿Ibas bien? No, entonces no me acuerdo bien, la verdad. Bueno, participación libre. ¿Alguien quiere contestar cómo se clasifica con la americana y cómo se clasifica con la europea? Yo, doctor. Martínez Mares. ¿Tu apellido nuevamente? Y sí, Martínez Ares Oscar Marcelo. Ok, de la Salle, ¿verdad? Sí, te escucho. Sí, doctor. Bueno, pues sí depende. En cuanto a la americana o la europea, pues la diferencia es que en la europea hay pues hay un apartado que sería la intermedia, que es entre 40 y 50, entre 35 y 50, y en la americana no hay. Pero bueno, o sea, pues en la americana es menos de 50, es no preservada, y más de 50 es preservada. Y en la europea es menos de 40, es reducida, y entre 40 y 50 es intermedia, y más de 50 es reservada. Ok, anoten los puntos del corte. Tienen que aprendérselos, porque cuando les pidamos el diagnóstico de integración de las patologías, necesitan ponerle todos los apellidos que se pueda. No es decir insuficiencia cardíaca, sino tienen que decir insuficiencia cardíaca crónica, descompensada, no descompensada, evento agudo, derecha, izquierda, global, congestiva, no congestiva, retrógrada, anterógrada, con FEBI reducida, preservada, conservada, nijatal, ajatal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese apellido me dice cómo se encuentra el sujeto, y si ustedes lo logran clasificar con todos estos detalles, el tratamiento sale automático. Realmente no hay mucho que pensarle, ¿de acuerdo?
Bueno, muy bien. Ahí tienen en pantalla la clasificación de la guía americana, que es la que prácticamente adopta las guías mexicanas, menor de 40, mayor de 40 por fe. Y aquí tenemos la europea, que es la de reducida, media y conservada. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces con donde nos habíamos quedado. Ya habíamos platicado de las diferentes etiologías, habíamos hecho la caracterización de la insuficiencia cardíaca diastólica y de la sistólica, y habíamos revisado algunas de las factores de riesgo que intervienen para cada una de estas, entre ellas las enfermedades cardiometabólicas. Estas, por distintas fisiopatologías, incluso muchas, no muy claras, afectan la diástole, el momentum de la diástole. Entonces, esto es lo que se cree, hasta el momento son teorías que favorece la aparición de este tipo de patología. Hay otras teorías inflamatorias, genéticas, metabólicas, que sugieren una remodelación metabólica de los cardiomiocitos y que eso probablemente causa esa disfunción. Sin embargo, eso está en estudio. Lo que sí sabemos y lo que sí tenemos presente es que la falla cardíaca diastólica ya es más frecuente, la vamos a ver con mucho mayor frecuencia en la consulta, y tenemos que incluso buscarla de forma intencionada. Entonces, una de estas manifestaciones es la famosa insuficiencia cardíaca diabética. Así como hay nefropatía diabética, hay retinopatía, neuropatía diabética, también hay una cardiomiopatía diabética. Generalmente la falla cardíaca se presenta con mayor frecuencia en pacientes diabéticos, en comparación con aquellos que no lo son. La teoría es que existen estos factores cardiometabólicos que pueden estar alterando la función del cardiomiocito, y por eso se promueve la falla cardíaca. Otros son más pragmáticos y dicen que como el diabético tiene alto riesgo cardiovascular, entonces se infarta con mayor frecuencia, y como habitualmente está asociado a la hipertensión, esto es lo que aumenta el riesgo de que tenga falla cardíaca, y no existe un hilo negro por encontrar. Cualquiera de las dos escenarios, de todas maneras, nos quedamos nosotros que el diabético tiene más falla cardíaca, y generalmente esta tiene una alta mortalidad en esos pacientes, cercana al 65%, y básicamente para fines prácticos, para el AJA, el ser diabético es equivalente a ya tener una enfermedad coronaria. Por riesgos relativos es casi lo mismo. Cuando a veces les preguntamos a una persona cuál es el principal riesgo de sufrir un infarto, la respuesta correcta es haber tenido un infarto previo. Ese es el principal factor de riesgo. Pero lo que lo empareja, estadísticamente hablando, es el ser diabético. Los diabéticos, aunque no hayan tenido algún evento cardiovascular, tienen el mismo riesgo de sufrir un infarto como aquel que ya lo tuvo. Por lo tanto, cuando a alguien lo diagnosticamos como diabetes, también le ponemos una palomita, en el sentido de que ya tiene también un riesgo cardiovascular bastante elevado. Ahora, específicamente de la enfermedad cardíaca por diabetes, realmente es un diagnóstico de descarte. ¿Pero qué se ha encontrado? Número 1, una enfermedad de arterias coronarias muy acelerada, una disfunción endotelial bastante severa y que es promotora de enfermedad aterosclerótica. También vamos a encontrar neuropatía autonómica cardíaca, y esto está relacionado a la neuropatía propia de fibras largas y fibras pequeñas que tienen los pacientes descompensados con diabetes. Generalmente, cuando vemos neuropatía autonómica, según algunas clasificaciones como la de Toronto y la de Michigan, les van a decir a ustedes que pregunten a los pacientes si tienen taquicardias o palpitaciones en reposo. Esto quiere decir que ya existe una disautonomía donde el sistema simpático es incapaz de controlar la frecuencia cardíaca de los pacientes. Por lo tanto, regresando a la clase anterior, si yo aumento la frecuencia cardíaca a tal grado, puedo llegar incluso a descompensar el mecanismo Frank-Starling y por lo tanto provocar bajo gasto. Y esto está estrechamente relacionado con la insuficiencia en estos sujetos. Y además sí se ha descrito el concepto de cardiomiopatía diabética. Generalmente este es un diagnóstico por descarte, muy pocos clínicos lo hacen, todavía no está muy difundido el diagnóstico porque es bastante complejo, y estos pacientes, como además tienen dislipidemia, tienen hipertensión, ya son gente mayor, generalmente pues se le adjudica a eso, su riesgo cardiovascular, no tanto a la diabetes, pero sí se ha descrito que existe una miocardiopatía del paciente diabético, y generalmente se caracteriza por disfunción diastólica. Generalmente aquí vamos a encontrar una disfunción miocárdica propiamente dicha, y como lo manejan de una forma, digamos, de descarte, pues tenemos que descartar que el paciente no tenga una enfermedad de arterias coronarias, que no tenga hipertensión, que no tenga un trastorno valvular, y si a pesar de eso el sujeto cumple con los criterios de falla cardíaca, entonces se le puede adjudicar a la diabetes mellitus.
La fisiopatología es muy similar a la de cualquier complicación micro y macrovascular de los pacientes. De hecho, si se llega a corroborar y ahora sí a tener una evidencia clara de este tipo de cardiomiopatía, pertenecerá al grupo de la macro y microangiopatía realmente. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a tener nosotros un escenario de hiperglicemia con dislipidemia y un estado proinflamatorio, lo clásico en el síndrome metabólico y por supuesto en el paciente diabético. Esto va a causar exactamente lo mismo y no me quiero detener con cada una de estas especificaciones, pero les recomiendo que las lean si es que no se acuerdan de ellas. Número 1, la alteración de la vía de los polioles, la vía de las exosaminas, las alteraciones de los canales del calcio, sobre todo en endotelios vasculares, la estatosis cardíaca, que es muy similar a la estatosis hepática y está estrechamente relacionada a la resistencia a la insulina, y también la producción de los agentes altamente glicados y de los radicales libres. Todo esto va a causar exactamente los mismos efectos que causan en el hígado, que causan en el músculo, que causan los nervios, en la retina, en el riñón. Apoptosis acelerada, un aumento en la tasa de formación de fibrosis y en particular una disminución de la contractilidad. Esta disminución de la contractilidad generalmente se está descrita como pequeñas fibras que a la postre es la que va a afectar otro mecanismo de Frank-Starling, que es la contractilidad, y por lo tanto aparece la falla cardíaca. Muchas veces esto va aunado o va de manera simultánea con otros trastornos cardíacos, como la cardiopatía isquémica o la cardiopatía hipertensiva. Tal vez por eso esa sea la razón que no se detecta tan fácilmente, pero existe esa asociación bastante clara. Bueno, ya visto todo esto, ahora sí vámonos a lo práctico, la clínica y el tratamiento. El tratamiento vamos a hacer un ejercicio en los últimos 20 minutos. Entonces, highlight que ustedes tienen que considerar para sus historias clínicas y háganlo. Realmente, mucho del fracaso de la medicina y sobre todo de la medicina actual, que ustedes incluso van a ser partícipes de esto, es que el médico no pregunta y no investiga. El trabajo que hace el médico se parece muchísimo al que hace un investigador privado. Realmente tienes que buscar pistas, buscar asociaciones, y si en verdad lo hacen y lo hacen con una buena intención y con ganas de sorprenderse incluso ustedes mismos, muchos me critican esta frase, pero la medicina se hace hasta divertida, muy divertida. Es como estar resolviendo acertijos, crucigramas, o estar viendo una película de misterio, de suspenso. Realmente es bastante entretenida. ¿Qué es lo que se recomienda que deben de buscar ustedes? Número 1 es toda esta lista que ven en la columna del lado izquierdo. Pero vaya, básicamente pueden copiarlo, pueden tomarle una captura de pantalla, pero bueno, la van a encontrar en diferentes días. Se las platico rápidamente. Antecedentes y buscar factores de riesgo cardiovascular. Entonces, generalmente traten de buscar qué pudo haber desencadenado la falla cardíaca. Busquen la etiología. Entonces, los antecedentes heredofamiliares y los antecedentes y los factores de riesgo cardiovascular toman bastante relevancia. Es muy bonito a veces cuando ustedes hacen sus historias clínicas que le ponen muy específicamente factores de riesgo cardiovascular, historia de enfermedades cardiovasculares, anotación de enfermedades cardiometabólicas del paciente. Entonces, cuando hacen ese triple identificación de patologías de una forma muy precisa, se conoce o se sabe o se puede deducir que el interno sabe cómo abordar una insuficiencia cardíaca. Entonces, igual, es para preguntar los antecedentes con ese tipo. Otra, tenemos que preguntar la duración de la enfermedad y las características de esa enfermedad. Fíjense bien, generalmente se nos ha dicho, y así incluso lo determinó el AJA, la insuficiencia cardíaca, su primera manifestación es disnea, pero también, además de la disnea, puede haber dolor, y además puede haber congestión. Esos tres signos son datos de descompensación de la falla cardíaca. No solamente la falta de aire, también pueden incluso llegar los pacientes con dolor, y ese también es un subrogado de insuficiencia cardíaca. O bien llegan congestivos, que a veces está asociado a la disnea, pero pueden llegar con hinchados, con incluso hepatomegalia por congestión, y eso ya también es un dato de descompensación. Entonces, esos datos claves hay que caracterizarlos. Otro muy importante que tienen que preguntarlo, sobre todo en pacientes de reciente diagnóstico, es la famosa anorexia. Se llenan muy rápido, pierden el apetito, se estreñen, y todo eso son datos de bajo gasto.
el corazón comienza a fallar, se comienza a comprometer la circulación periférica, hay compromiso de la circulación del intestino y los enterocitos y toda la maquinaria intestinal responden con una disminución de la peristalsis. Por lo tanto, la gente se llena muy rápido porque el vaciamiento está muy lento y hay otros factores neurohormonales que no vamos a comentar, pero eso ocurre en los pacientes con falla cardíaca. Entonces, pérdida de peso es bastante importante que lo indaguen en ese tipo de pacientes. Los demás datos que ven ahí van mucho relacionado con alteraciones que pueden estar aunadas a la falla cardíaca o que pueden descompensarla, como se los comentamos rápidamente, las palpitaciones, subrogados de cardiopatía isquémica, el edema, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se tiene que preguntar, incluyendo la adherencia a tratamiento, la dieta y medicamentos que potencialmente pueden llegar a exacerbar este tipo de patología. Como son pacientes pluripatológicos, muchos de ellos ya están recibiendo tratamiento para otras cosas. En ocasiones esos tratamientos adyuvantes pueden ser la causa de la descompensación, pero bueno, se tiene que hacer de una forma muy general. ¿Cuáles son los datos clínicos que ustedes tienen que tener en mente? Ya se han hecho incluso la clasificación, la categorización entre principales, típicos, atípicos, etcétera, de estos síntomas, y les han dado un peso ya estadístico, pero al final de cuentas siguen siendo los clásicos, los mismos. Entonces, los típicos siempre va a ser la disnea tipo cardíaca. La disnea tipo cardíaca se caracteriza por ortopnea, disnea paroxística nocturna, y generalmente es la disnea que está relacionada con el ejercicio. También tiene disnea y si hace ejercicio también le va a faltar el aire, efectivamente. Aquí la característica y con lo cual ustedes pueden diferenciar la disnea tipo cardíaca es que el paciente, una vez que suspende la actividad física, la disnea desaparece o se reduce, cosa que no va a pasar con la neumonía, que no va a pasar con algún otro tipo de disnea. Entonces esa característica es importante. Bueno, todos estos que ven aquí como síntomas típicos son subrogados de esa disnea tipo cardíaca: ortopnea, paroxística nocturna, cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Más específicos, esos son los síntomas. Ahora, los signos más específicos siguen siendo los clásicos: la presión venosa yugular elevada, el reflujo hepatoyugular, que espero que sepan muy bien la técnica cómo se hacen, el tercer sonido cardíaco. Es increíble que incluso ya a nivel de posgrado la gente no busque, no sepa escuchar un tercer ruido cardíaco. Entonces, la verdad es que muchas veces eso lo diferencia. Incluso cuando tuvimos la pandemia de COVID, hubo pacientes que llegaban con disnea y rápidamente les hacían todos los laboratorios una PCR y los metían a área COVID. Y cuando le preguntábamos al paciente por qué vino aquí, es que me falta el aire, lo ocultábamos, tercer ruido, es falla cardíaca, no es nada. Veíamos su placa, sí, una placa muy fea, por congestión pulmonar secundaria a la falla cardíaca. Entonces, por no hacer una buena valoración, muchas veces el servicio de urgencias omite o se equivoca. Imagínense un paciente con falla cardíaca con todos los factores de riesgo para una alta mortalidad y lo meten a área COVID, donde están todos los infectados. O sea, prácticamente lo están sentenciando simplemente porque no saben escuchar un corazón. Y efectivamente ese paciente me acuerdo muy bien que hasta tenía un tercer ruido muy bonito, tal vez el mejor, el más claro que he escuchado en toda mi vida. Y se les pasó. Entonces tienen que aprender a escuchar muy bien el corazón. No pierdan el tiempo, vienen una vez cada 4 días, aprovechen su guardia y escuchen todos los corazones, vean todos los fondos de ojo de los pacientes del pabellón, palpen hígados, escuchen peristalsis, o sea, realmente lúzcanse, abusen, atásquense con la clínica, pero practíquenla. Realmente es muy triste ya verlos en posgrado y no tener esas habilidades. Y bueno, ya de los menos típicos, menos específicos, en la lista que ustedes ven abajo, todos estos signos de seguro los conocen, también hay que considerarlos bastante bien. Bueno, a las clasificaciones que ya comentamos les vamos a agregar 2 más. Entonces ya dijimos aguda, crónica, global, derecha, izquierda, descompensada, no descompensada, congestiva, no congestiva, etcétera, etcétera, FEBI reducida, preservada. Y vamos a agregar la clasificación funcional de NIHA. Esta clasificación lo que se basa es en la disnea, precisamente en esa disnea cardíaca. Entonces ya cuando el paciente ya presenta incapacidad para el decúbito total, que tiene que utilizar almohadas, que se despierta con la apnea paroxística nocturna, abriendo la ventana porque siente que se sofoca, etcétera, etcétera, todo eso es disnea tipo cardíaca. Y la otra clasificación es el ICCIAJA, que son estadios. Los estadios de falla cardíaca, que es en términos generales, una clasificación que va a evaluar la funcionalidad con los datos estructurales. La funcionalidad se mide con la sintomatología y los datos estructurales pueden ser desde un ecocardiograma o con cualquier estudio de imagen.
Entonces vamos a tener las combinaciones. Podemos tener un AJA2, un IJA2 con un AJB, un AJC. ¿Cuáles van a ser las diferencias de estas clasificaciones? Que la clase funcional depende mucho del estado clínico. Yo puedo tener, por ejemplo, un estadio C, que tal vez está muy bien tratado y está en una clase 2. Y esa clase 2 se puede descompensar a clase 4, llega al hospital, lo volvemos a compensar y retorna a clase 2. Pero en el caso de los estadios, si es B, ya nunca va a volver a ser A. Si es D, jamás va a volver a ser C o B, etcétera. Y bueno, con esta clasificación ustedes pueden todavía afinar un poquito más el estado clínico de sus pacientes y considerando, y siempre se los dejo aquí como un tip, los síntomas y signos cardinales pueden ser muy inespecíficos, pero si ustedes tienen disnea, fatiga y edema, piensen en falla cardíaca. Ahora, si el paciente les llega con ortopnea, disnea paroxística nocturna, un aumento de la silueta cardíaca, tiene un tercer ruido, aparte le brinca la yugular, bueno, ya les está gritando en todos los idiomas que tiene una falla cardíaca. Y obviamente lo que sigue es una clasificación únicamente. Pero además se han desarrollado diferentes aplicaciones y cualquiera de ustedes lo puede bajar en un dispositivo, puede bajar el ACC, Cardiovascular VIX, el CCBD, el que ustedes gusten, y les van a dar ya una mayor facilidad para poder calcular ese tipo de clasificaciones. Estas herramientas, además de ser clasificar y categorizar al paciente, les va a servir para ver el riesgo. Esa famosa pregunta que le dicen, oye, ¿y me voy a morir? Muchos decimos, pues no, depende de Dios, ¿no? Y nos la sacamos con eso. Pero realmente sí podemos dar una aproximación y realmente para eso sirven la mayoría de estos scores y podemos decirle, bueno, mire, si vuelve a sufrir otro infarto, la posibilidad de que no viva más de 5 años es del 90%. Entonces hay que cuidarnos, ¿no? Entonces sí podemos llegar a dar nosotros una información pronóstica más certera. Bueno, el modelo de Seattle funciona bastante bien y sobre todo va en relación con uso de algunos medicamentos. Hay bastantes, estos se han validado con diferentes estudios, prácticamente los estudios son de varios miles de pacientes que han utilizado, son estudios multicéntricos que están reforzados por una veintena de artículos previos y básicamente lo que buscan es crear una escala de riesgo de mortalidad en los pacientes con falla cardíaca. ¿Cómo puedo yo saber que mi paciente le va a ir muy mal? Bueno, si tiene FEVI baja, por ejemplo, si se descompensa una vez al mes o incluso el hecho de que se interne una vez al mes y es una mortalidad altísima, casi el 50% en los próximos 5 años. Pero básicamente este tipo de estudios o de score nos sirven para darle un pronóstico al paciente. Entonces también hay que revisarlos y lo puede entender. Digo que cada vez es más sencillo esto porque existen aplicaciones y página web con los formularios para meter los datos y en el mismo consultorio uno puede meter esta información y clasificar rápidamente al paciente. Ahora, ¿qué dicen las guías con respecto al diagnóstico? Bueno, todos los pacientes de que tengan falla cardíaca y que tengan esta clínica compatible, tienen que tener un ecocardiograma. A nadie se le debe de negar un ecocardiograma, excepto en el Hospital General. El ecocardiograma sirve para varias cosas, pero principalmente evalúa la estructura cardíaca, puede medir los volúmenes de las cámaras ventriculares, puede ver la integridad de la estructura de las paredes, puede detectar incluso presencia de arritmias de una forma muy específica y además nos va a dar información para nuestras clasificaciones, si están dilatadas, si hay aumento del retorno venoso, si tenemos disfunciones valvulares, nos va a medir la FEVI, realmente es uno de los estudios muy completos. Desafortunadamente, cada vez se ha hecho muy inaccesible este tipo de estudios. Y hasta se cuestionan al clínico que por qué los pide tanto. Pues la respuesta ya la saben ustedes. Necesito conocer las estructuras, las válvulas, tengo que descartar que no tengan alguna otra alteración miocárdica, tengo que ver cómo está ese pericardio, necesito saber la FEVI, todo eso lo requerimos para el tratamiento, para dar un mejor tratamiento. Entonces lo ideal sería que fuera más accesible. Pero si no lo tenemos, ¿cuál es la alternativa? Bueno, a nadie se le niega tampoco su electrocardiograma de 12 derivaciones. Y ese es bastante importante, lo vamos a ver más adelante. También se han propuesto algunos pools de algunos laboratorios, digamos, de rutina a ese tipo de pacientes. Hay recomendaciones y son bastante válidas por lo siguiente. Por ejemplo, la biometría hemática. La biometría hemática tiene el objetivo de identificar pacientes con múltiples comorbilidades que pueden llegar a tener diferentes estadios de anemia. La anemia por sí sola, como factor independiente, empeora la insuficiencia cardíaca. Entonces, muchas veces el paciente no se recupera o hay un fracaso bien registrado del tratamiento, pero que tiene anemia y obviamente el requerimiento que requiere el organismo es muchísimo mayor y ese corazón no va a dar más gasto cardíaco.
El péptido natriurético, el famoso BNP, y aquí vamos a empezar a romper mitos, porque llega un paciente con falla cardíaca de urgencias y les dicen, interno, tómale BNP, y BNP cada 5 minutos. Y realmente el BNP ya salió de todos los algoritmos para identificar falla cardíaca. Es por fisiopatología natural que alguien con falla cardíaca va a tener elevado el BNP. Es como decir, alguien está hipotenso y no tiene taquicardia. Pues no, si uno se hipotensa, por reflejo simpático, hace taquicardia, ¿no? Entonces lo mismo le pasa a la gente con falla cardíaca. Si alguien tiene falla cardíaca, va a aumentar sus niveles de BNP. El BNP ya solamente quedó relegado al algoritmo del estudio de la disnea en el servicio de urgencias. ¿Y cómo funciona? Llega un paciente con disnea y antes de ir por las prisas y por el trabajo y todo, se le puede tomar un BNP. Si el BNP es positivo, entonces se considera que el sujeto viene con falla cardíaca y se inicia el algoritmo de tratamiento para falla cardíaca. Si es negativo, entonces se inicia el algoritmo para disnea de otro origen no cardíaco, respiratorio, metabólico. Al final de cuentas, un sujeto con disnea se tiene que hospitalizar y el BNP solamente nos dice para qué lado del algoritmo nos vamos a hacer. Pero eso es para todo, realmente para seguimiento y para otro tipo de cosas realmente ya no se utiliza. Sin embargo, bueno, seguirá todavía en la mente y en el corazón de mucha gente y se los estará pidiendo. La radiografía también es importante, sobre todo para identificar qué tan crónico es la patología. Corazones grandes, con índice cardiotorácico arriba de 0.5, 0.55, algunos puntos de corte, ya con eso podemos identificar que los pacientes tienen enfermedad crónica, y desde ahí podemos saber si esa es podemos ahí cambiar incluso el apellido del diagnóstico a congestiva descompensada. Podemos ver otro tipo de diagnósticos diferenciales como una neumonía, que también puede descompensarnos una falla cardíaca, que puede incluso cursar con disnea también, y podemos incluso ver datos de hipertensión venocapilar, engrosamiento o aumento del grosor de las arterias pulmonares. Nos pueden hablar también de cronicidad. Bueno, estos digamos son los principales. Sin embargo, hay un gran pool de laboratorios que ya no hacemos nosotros de rutina, ya lo hace el especialista, ni siquiera el internista, lo hace ya el cardiólogo. Y básicamente son los mismos fines, es hacer con más precisión el diagnóstico para algo. Y aquí entra, por ejemplo, la resonancia magnética, que hoy por hoy tal vez es el mejor estudio para evaluar la función cardíaca. Hay con medicamentos y medicamentos, con contrastes y contraste, etcétera. Sin embargo, obviamente, el acceso a ella es muchísimo más difícil. Como sugieren, por ejemplo, pues hacer el ecocardiograma, pero bueno, vimos las dificultades. Entra aquí la imagen por perfusión, la cronografía, los cateterismos, las pruebas de esfuerzo, etcétera. El electrocardiograma, entonces, a final de cuentas, de entre todos estos, sería el que tenemos más accesible, pero con eso tenemos. Si somos buenos clínicos, con eso necesitaríamos nada más. Solamente que hay que saberlo utilizar. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver una clasificación para el diagnóstico de falla cardíaca que le puede dar rápidamente un tips de cómo poder identificar cuando tenemos nosotros algunas alteraciones intrínsecas del organismo. Como dato así general, y porque ya me salió la ventanita de 10 minutos nada más, se los comento rápidamente. Un paciente con falla cardíaca difícilmente tiene un electrocardiograma normal. Es más, hay puntos de corte que nos dicen que menos del 2%, hay quienes dicen menos del 1%, tienen un electrocardiograma normal. Generalmente vamos a encontrar algo, trastornos del ritmo, crecimientos ventriculares, anormalidades de la onda P, del QRS, acortamiento de Rs, alargamiento de S, etcétera. Siempre vamos a encontrar algo, simplemente hay que buscarlo. Si el paciente ya es compatible con los datos de falla cardíaca o ya se conocía como tal, lo que tenemos que hacer es un buen electrocardiograma para identificar cuál podría ser la etiología y por lo tanto dar de forma más direccionada un tratamiento. Un ejemplo muy sencillo, llega un paciente con todos los datos de falla cardíaca, ya le hicieron las pruebas de cardiopatía isquémica, no nos infartando, nos llega con nosotros. ¿Qué hacemos? Le hacemos electrocardiograma y nos sale en el electrocardiograma que tiene un crecimiento ventricular izquierdo, por ejemplo. Sugerimos entonces que tiene probablemente corazón grande y que podría ser hipertrófico. Le tomamos la radiografía y podemos confirmarlo. Le preguntamos al paciente y sí es hipertenso. ¿Cuál sería la etiología de la falla cardíaca de ese sujeto? Bueno, cardiopatía hipertensiva. Entonces, como es cardiopatía hipertensiva, tengo aumento de la poscarga. Entonces, ¿qué mecanismo está alterado? El mecanismo Fran-Starling. ¿Qué tengo que hacer? Reducir la poscarga. ¿Cómo la voy a reducir la poscarga? Una de dos, disminuyendo frecuencia cardíaca,
o bien, más fácil, reduciendo resistencias periféricas. Y así automáticamente uno va armando el escenario del paciente y podemos empezar a dar el tratamiento más adecuado. Entonces, eso es bastante útil. Entonces, sí lo vamos a, sí es necesario que sepan leer muy bien electrocardiogramas. Y bueno, rápidamente aquí es una lista muy enorme, solamente se las voy a dejar ahí presentada. Son las anormalidades más comunes en el electrocardiograma que vamos a encontrar en los sujetos con falla cardíaca. Entonces, ojo, si ustedes tienen en las camas algún paciente con falla cardíaca, tómenle un electrocardiograma, quédenselo incluso para su colección personal y traten de buscar este tipo de anormalidades, que van desde las bradicardias, taquicardias, hasta trastornos del ritmo, como algunas arritmias ventriculares, como la fibrilación auricular, el flutter, por ejemplo, o bien anormalidades más específicas que hay que buscar, por ejemplo, en las como ondas Q, hipertrofia de ventrículo derecho, bloqueos AB, etcétera. Y cada uno de estos les puede incluso ayudar a ustedes a conocer en qué estadio se encuentra el paciente y cómo se encuentra su enfermedad. También para hacer el diagnóstico, no solamente es el eléctrico, ya también tenemos múltiples mecanismos y biomarcadores indispensables para hacerlo. Esta figurita me gusta mucho porque son todos los biomarcadores que se han estado desarrollando y actualmente hay más. Y podemos tener, por ejemplo, marcadores de inflamación, de disfunción renal, de activación neurohumoral, de estrés oxidativo, etcétera, daño miocárdico, daño en el miocito, etcétera. Y cada uno de estos sirve. Si se fijan, por ejemplo, yo puedo tener la galactina 3, que es un marcador de remodelación. Entonces, volvemos otra vez. Mi sujeto tiene activado el sistema renina-angiotensina de una forma permanente porque tiene falla cardíaca. Y debido a que lo tiene activado de forma permanente, ya sus metabolitos ya comenzaron a causar remodelación cardíaca. Yo le tomo galactina 3 y va a salir alta. ¿Qué quiere decir? Que mi sujeto se está remodelando su corazón y que a futuro me va a causar falla cardíaca. ¿Qué tengo que hacer? Desconectar esos sistemas de regulación o bloquearlo para que el sujeto no se arriesgue a esa remodelación. ¿Cómo lo haríamos? Ya hablamos de eso, IECAS, ARAS, etcétera. Y bueno, y así básicamente estos biomarcadores van a ser, digamos, algunos muy específicos para ciertos momentos de la falla cardíaca. Eso tenemos 3 aquí rápidamente. Estrés del miocito, aquí entrarían los péptidos natriuréticos, pero ya dijimos que el BNP tiene sus particularidades muy, muy, muy precisas. De hecho, el que utilizamos ya más a menudo es el ProBNP, ese sería el más adecuado. También la adrenomedulina podría funcionar. El corazón ya está avanzado y se está fibrosando como proceso de esa remodelación debido a la aldosterona y la angiotensina 2. Entonces, ¿qué voy a encontrar elevado? Galactina 3. T2, por ejemplo, es un marcador muy, muy importante también. Es la homocisteína, la resistina también vamos a encontrar. Hoy por hoy, la insuficiencia cardíaca se considera también una enfermedad inflamatoria y está muy estrechamente relacionado el aumento de marcadores proinflamatorios con un desenlace malo para el paciente. Muchos marcadores lo han relacionado, y L10 y L1, 21, 6, etcétera. Pero los que se queden así como marcadores específicos para la falla cardíaca es el factor de necrosis tumoral alfa, que siempre se va a estar presente en muchos, y la interleucina 6. Estos marcadores, además, van a servir para evaluar la falla cardíaca, por ejemplo, con fiebre comprometida. Cuando la fiebre ha reducido bastante, generalmente estos marcadores van en aumento. Es una relación bastante interesante. Entonces, muchas veces, si no tenemos el ecocardiograma, pero si tenemos galactina o tenemos algún neuropéptido, igual con eso podríamos tratar de clasificar a nuestro paciente. Y actualmente ya tenemos un grupo de misceláneos. Estos misceláneos están formando diferentes moléculas para obtener prácticamente la misma información. En nuestro pabellón, en el 108, estamos realizando varios estudios acerca del CA125, el cual hemos probado ya en diferentes escenarios y nos ha salido con bastante correlación y asociación con la falla cardíaca en cierto número de pacientes. De hecho, por ahí vamos a publicar ya próximamente uno de los artículos de un protocolo que realizamos ahí en el 108. Entonces, vamos a tener diferentes marcadores que nos van a decir la situación como tal. Bueno, si nos resta un minuto, si se me acorta, nos volvemos a conectar rápidamente. Y aquí están básicamente las funciones de los péptidos natriuréticos y de algunos biomarcadores de daño cardíaco. Prácticamente a quién se los vamos a pedir. Así como regla general, todo paciente con evento agudo se los podemos pedir, o cuando hagamos cambios de medicación muy relevantes que requiera, por ejemplo, un seguimiento muy, muy específico. Solamente así lo podemos realizar.
Bueno, voy a ver si me da tiempo de terminar esa diapositiva. Entonces, el péptido natriurético, ¿qué va a hacer? No, tengo que explicar mucho de esto. Acabamos acerca del péptido natriurético. Fíjense bien. Voy a salirme un poquito del tema, pero es para hacerles una analogía. Cuando aparecieron los inhibidores de SGLT2 para el manejo de la diabetes, existía un paradigma en la cabeza de todos los médicos. ¿Cuál era? Si un paciente llegaba orinando azúcar, que decía que estaba descontrolado, que había rebasado ese famoso umbral de 180 miligramos de cilitro de glucosa en sangre, y por lo tanto, el ver azúcar en la sangre nos hablaba de forma indirecta que el sujeto estaba descontrolado, que algo no estaba bien, que no estaba siguiendo la dieta o que los medicamentos no estaban siendo efectivos. Obviamente ese era el paradigma que teníamos. Cuando aparecieron los SGLT2 y se empezó a reportar que los inhibidores de SGLT2, su mecanismo de acción era sacar el azúcar de la sangre y tirarla por la orina, como uno de sus principales mecanismos, la gente dijo, no, los medicamentos han de ser malísimos porque el paciente sigue orinando azúcar. Y les decíamos nosotros, no, es que va a orinar azúcar porque ese es el objetivo, que saque el azúcar del sistema. Y la gente, no sirven los SGLT2 porque sigue orinando azúcar. Tenía 100 de glucosa, ahora tiene 300 de glucosa en orina. No, son medicamentos malísimos. Costó mucho trabajo convencer a la gente y a muchos médicos, sinceramente, de que ese es el mecanismo de los SGLT2 y que el tener glucosa dentro del túbulo y no en otras partes, pues realmente no era peligroso. Ahora lo vemos con mucha normalidad y prácticamente todos los médicos ya, debido a los beneficios y a las bondades de los SGLT2, ya muchos los utilizan de una forma muy natural para el control de diabetes mellitus. Bueno, ¿qué pasa con el BNP? Es lo mismo. Son paradigmas que no entendemos, tal vez porque nos entercamos con un conocimiento muy antiguo y a veces lo queremos forzar. Nada, hay que cambiar la forma de pensar. Cada vez que ustedes tengan datos de falla cardíaca o el corazón esté congestivo o tengamos una dilatación de la aurícula izquierda-derecha por aumento de la volemia, la respuesta natural del organismo es a sacar esa agua y a través de mecanismos más sencillos como del sodio. Entonces tiramos sodio y tiramos agua. Eso lo hace el cuerpo, lo ha hecho su cuerpo el día de hoy, de seguro más de una ocasión. Es algo normal. Por lo tanto, los péptidos natriuréticos son, digamos, hormonas que se estimulan y hacen el trabajo como de un diurético endógeno, básicamente. Cada vez que el corazón lo necesite, vamos a deshacernos del agua que no vayamos a ocupar o que esté sobrecargando el corazón. Punto. Esa es la realidad. Entonces, ¿el BNP es bueno o es malo? Pues es bueno. Realmente lo que hace es un mecanismo de regulación para que el corazón no fracase en su función. Bueno, se considera una de las hormonas contrarreguladoras primarias, precisamente en respuesta al estrés. Va a incrementar la natriuresis, va a causar vasodilatación. Muy específico para medir esta función sería medir el NT-BNP, es mucho más específico que el BNP, pero básicamente esa es la misma idea. La edad, el IMC, la función renal puede modificar los valores del BNP debido a las condiciones fisiológicas de estos escenarios. Por lo tanto, tener un BNP elevado sí puede tal vez traducirse como falla cardíaca, pero no necesariamente tiene que ser algo malo. Al contrario, quiere decir que lo está favoreciendo, que está ayudando, que el cuerpo todavía responde y todavía se puede compensar. Y eso es muy curioso porque en años recientes, en los últimos 10 años, surgieron los inhibidores de niliprecsinas. Son medicamentos que, para igual sintetizar y no tardarme mucho, aumentan la vida media de los péptidos natriuréticos. Entonces, vemos sujetos con falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca, de FEBI reducida, en la mayoría de los casos, que les damos este tipo de inhibidores, el famoso sacubitril, y lo que vamos a encontrar en su sangre van a ser altos niveles de BNP, porque el objetivo es aumentar su vida media, porque sabemos que es un neuropéptido que va a favorecer su función. Y por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar? Pacientes con insuficiencia cardíaca muy malos, falla FEBI reducidas, compensados prácticamente con muy pocos síntomas, pero con BNP muy altos. Entonces, ese va a ser un cambio de paradigma al cual vamos a tener que acostumbrarnos porque van a ser escenarios cada vez más comunes. Vamos a ver pacientes muy mal en su corazón, pero casi asintomáticos, pero con BNPs muy altos. Y esto lo vamos a lograr nosotros de forma artificial con ese tipo de inhibidores. Entonces, el BNP como tal es bueno
Encontrarlo elevado no significa que todo tiene que ser malo, sino que el sujeto todavía tiene capacidad para regular su corazón. Y obviamente si el ProBNP está demasiado elevado y la condición del paciente no es favorable, bueno, obviamente sí considerarlo. Entonces, los puntos de corte para el tiro natriurético, para el famoso BNP, han sido varios. Tenemos 300 picogramos para el ProBNP, 100 picogramos para el BNP, y es el punto de corte para situación de descompensación aguda. Alguien que ya tenía falla cardíaca y tiene esta elevación, o bien tal vez falla cardíaca aguda por un evento isquémico, una disfunción valvular, una ruptura tal vez miocárdica. Cuando no tenemos una agudización, simplemente el sujeto está en seguimiento, los puntos de corte son muchísimo más bajos para saber si está descompensado o no está descompensado. Pero el BNP puede estar incluso normal, puede incluso estar alto, pero si no hay síntomas, entonces no se traduce que es falla cardíaca. Si tengo un paciente asintomático, así tenga el BNP elevado, no significa que tenga falla cardíaca. Y esto es debido a que existen diferentes causas que elevan el BNP de forma natural. En la lista que tienen al lado derecho pueden ver la primera mitad, la lista de eventos cardíacos que lo elevan. Y es obvio, el infarto agudo del miocardio, la enfermedad coronaria, la muerte muscular, disfunciones valvulares, etcétera. Es obvio que si lo tenemos descompensado, de una forma contrarreguladora, se va a activar la expresión del BNP. Pero también la edad avanzada, que no es nada raro en nuestro medio, anemia, falla renal, problemas pulmonares y pacientes críticos y sepsis. Simplemente con las primeras 5 o 6 de estas causas estamos describiendo a cualquier paciente de medicina interna. Entonces, todas estas condiciones como las quemaduras y algunas alteraciones toxicometabólicos, como por ejemplo la quimioterapia o etcétera, todo esto va a causar aumento del BNP. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones es muy esperado, muy común que la gente lo confunda con que tenga falla cardíaca. No, muchas cosas nos pueden causar lesión en el LP. Y precisamente para tratar de limar que no nos estuviéramos confundiendo, se propusieron diferentes puntos de corte, con el objetivo de que disminuyéramos el riesgo de equivocarnos con las cifras elevadas, pero también le diéramos una certeza. Y ha habido bastantes estudios. Los que ven en los cuadritos en colores han propuesto, por ejemplo, puntos de corte que van prácticamente del ProBNP arriba de 300 y más de 100 del BNP, si el sujeto tiene factores de riesgo para falla cardíaca. Si tiene factores de riesgo cardíaca y además es un paciente estable, necesitamos conocer en estos casos el BNP basal del sujeto. Y por lo tanto, si toda la vida está con 200 y de pronto sube un 30%, es decir, 260, ya en ese momento ya podemos considerar que tiene falla cardíaca por criterio de elevación del BNP, entre comillas. Tenemos que sumarle todo lo demás, clínica y demás. Igual si un paciente está hospitalizado, tiene falla cardíaca y conocemos su BNP basal, entonces sí, el aumento del 30% podría ser un criterio incluso de ingreso. Pero hay gente que incluso lo ha hecho más complicado. El cuadrito de blanco y negro a su lado derecho, ángulo superior, pueden ver, por ejemplo, los diferentes puntos de corte del BNP y del ProBNP en diferentes escenarios. Por ejemplo, en sujetos que pueden tener falla cardíaca y es muy probable que la tengan, vean a cuánto se elevan incluso los puntos de corte. Son puntos de corte altísimos, BNP incluso más del 500, pero BNP arriba de 450 para considerarlos. Si es y ya sí podemos, ya para no leerlos todos, podemos incluso clasificar el ProBNP por grupo etario, si es menor de 50 años, mayor de 75 años de edad, y para cada uno de estos grupos tiene un valor distinto. Entonces, nada más para que vean lo difícil que es decir que un sujeto tiene falla cardíaca solamente con el puro BNP. Necesitamos todo el contexto porque por sí solo los valores son muy... Otro tipo de biomarcadores que podemos tener, por ejemplo, son las troponinas. Las troponinas igual vamos a romper un paradigma. Siempre pensamos que la cardiopatía isquémica de forma exclusiva. No. Cualquier cosa puede elevar también las troponinas y incluso la falla cardíaca crónica, no la aguda, la crónica, también puede estar asociada a elevación de las troponinas. Y esto es porque la elevación de las troponinas se ha encontrado en cifras fuera de lo normal en la disfunción
ventricular izquierda. De hecho, es un marcador para progresión de la enfermedad. También en los sujetos que lo tienen más elevados, han observado un incremento de la mortalidad. Si yo logro compensar la falla cardíaca, incluso mejorar la clínica y la funcionalidad miocárdica, se ha observado que la gente disminuye los niveles de troponinas. Por lo tanto, tal vez los niveles de troponinas también guardan una relación con la función miocárdica y con las fallas agudas. También se ha incrementado en los sujetos con riesgo cardiovascular elevado y bueno, se sugiere realizar rutinariamente, sobre todo en el contextos conocidos de falla cardíaca. Hay más, otro tipo de marcadores, la PCR, por ejemplo, que es un marcador de inflamación, no vamos a hablar más de eso. La proteína de supresión tumoral tipo 2, la ST2, esta proteína es muy bonita, es bastante específica. Lástima que su acceso es imposible, tienen que mandarlos a laboratorios especializados. Si se hiciera como una biometría hemática o como una urea, una creatinina, sería maravillosa. Tiene diferentes funciones. Número 1, por ejemplo, se une a la IL-33. Esta antagoniza la respuesta de sobrecarga. Entonces, podemos incluso nosotros saber qué parte del mecanismo Frank está alterado simplemente con las variaciones de los niveles séricos de esta proteína, por ejemplo. Guarda una relación inversa con la FEBI y una relación directa con el NIHA. Imagínense poder tener eso, ¿no? O sea, juntar el NIHA y el FEBI con una sola molécula y que esa molécula nos pudiera incluso decir cómo se encuentra la clase funcional y la FEBI. Está altamente relacionada. No se afecta por la edad, no se afecta por el género, no se afecta por el IMC, no se afecta si es diabético o no es diabético. Incluso por ahí habían hecho un estudio donde ni siquiera se afectaba por si uno tenía enfermedad renal crónica o no. Realmente es un marcador muy, muy, muy bonito, pero desafortunadamente todavía bastante lejos. Ya les hablé de la galactina 3, es ese biomarcador asociado a fibrosis y remodelación. Acuérdense de eso, de fibrosis y remodelación. Y se han hecho algunos índices jugando con esto, porque también la estadística es muy bonita. Y cuando uno mezcla incluso algunos factores y hace análisis multivariados, uno se sorprende, hasta puede incluso deducir hacia dónde va la fisiopatología. Por ejemplo, se han propuesto algunos índices como el coeficiente IL-33-ST2, el cual puede incluso asociarse de una forma muy estrecha con la galactina 3 para ver en qué grado se está remodelando el corazón. Imagine que podríamos hacer eso cada mes, podríamos saber qué corazón se está remodelando y por lo tanto hacer un esfuerzo extra para bloquear al sistema renina-angiotensina con mayor eficacia. Bueno, siempre digo que no voy a hablar demasiado y me sigo con estas cosas, pero son cosas muy puntuales y muy bonitas. Otros marcadores que podríamos tener que más accesibles que a estos que son un poquito más difícil de conseguir, bueno, simplemente anemia. Traten de buscar un marcador de anemia, por ejemplo, la falla renal, los trastornos de sodio, por ejemplo, son muy comunes en este tipo de pacientes, los trastornos de potasio también, y prácticamente la glucosa y la hiperuricemia está altamente relacionada con algunas alteraciones alteraciones miocárdicos, desencadenadores de insuficiencia cardíaca y progresión de enfermedad. Pero son, digamos, marcadores más sencillos. La radiografía, ¿la vamos a utilizar sí o no? Bueno, generalmente la radiografía está fuera de los algoritmos de la falla cardíaca aguda, no de la crónica. De la crónica sí es necesario hacerlas. Primero, porque hay que descartar que no haya una patología pulmonar. Recordemos que son pacientes que van a llegar tal vez descompensados, pero con disnea, y tenemos que buscar la forma de discriminar que si es una disnea tipo respiratoria o una disnea tipo cardíaca. Entonces, la radiografía es útil. También nos va a ayudar para observar hipertensión venocapilar o principalmente congestión pulmonar, y eso nos va a dar otro apellido a nuestra insuficiencia cardíaca, congestiva y no congestiva. ¿Por qué es importante la clasificación en este punto? Bueno, el diurético, por ejemplo, de ASA, solamente se reserva ya para los sujetos con congestión. Si el paciente no tiene congestión, podemos incluso omitir el diurético de ASA. Y bueno, crecimientos y otra cosa que podemos ver. Ya hablamos del ecocardiograma, todas sus funciones y qué es lo que vamos a buscar para ver primero si no tiene alguna alteración que nos ayude a identificar la etiología, para saber si no tiene aumento del volumen o de la presión después de la sístole o durante la diástole, para que podamos definir si tiene una falla cardíaca, y ya vimos la importancia de calcular el FEBI en este contexto. Esta tablita, tómenle una foto, también un screenshot. Prácticamente son todos los parámetros que van a buscar en el ecocardiograma. Generalmente cuando uno pide un eco, todo el mundo luego se va al FEBI y es lo que reporte. Poquito más, tal vez las presiones pulmonares. A ver si tiene hipertensión pulmonar o no, y ya, es todo lo que buscan. Pero todo lo que ven en esta lista
es lo que tendríamos que buscarle y leer en el ecocardiograma. Si se fijan, son 4 apartados, cada uno con un encabezado de amarillo crema, donde viene cuáles son los parámetros relacionados a la función sistólica, a la función diastólica, a alteraciones pulmonares o algún otro apartado. Y prácticamente aquí vienen los apartados que necesitamos ver. Por ejemplo, la fracción de eyección del ventrículo derecho, sí, perfecto, pero por ejemplo también el tamaño de la diástole o de la sístole al final de la diástole, al final de la sístole del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Aquí vienen los parámetros de anormalidad y qué sé cuál sería su traducción clínica. Entonces, fíjense qué bonito, con esta tabla podemos darle una mejor lectura a los ecocardiogramas. Antes les decía a los internos, bueno, cuando tenía los del UVM y a los del poli, les decía que esta tablita se la tenían que aprender de memoria. Y venía en el examen. Tal vez saco unas 2, 3 preguntas de aquí también. Entonces, esta tablita, ténganla presente, imprímanla, descárguenla en fotos en sus dispositivos, tatúenla en la pierna, lo que quieran, pero apréndansela porque la van a ocupar mucho. Bueno, también existen otros que tampoco ya no voy a tratar bastante, pero son los parámetros, solamente se los menciono, los parámetros de la disfunción diastólica. Dijimos que va a haber un aumento ya de la frecuencia de la falla cardíaca diastólica. Entonces, pues es necesario que ya vayamos conociendo qué parámetros vamos a buscar. Y son estos, son índices muy bonitos como el índice E' o el coeficiente EE'. Bueno, aquí les pongo los valores normales y aquí les dejo en la otra parte del cuadrito para que ustedes le den una lectura. Y prácticamente con esto, ustedes, obviamente, si tenemos los parámetros de la normalidad, podemos nosotros ver cuál podría ser la alteración ya en la falla diastólica, incluso sugerir una probable etiología que puede estar ocurriendo. Nada más me voy a ir a 2 ejemplos muy rápidos. Bueno, siempre digo muy rápido, me tardo mucho, pero por ejemplo, mecanismo Frank-Starling, para que sigamos hablando del mismo mecanismo. La poscarga, por ejemplo, que el paciente esté sobrecargado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Este sobrecargado está aquí. Por lo tanto, la normalidad, donde lo voy a buscar, va a ser, por ejemplo, en el índice EA. En este radio, generalmente nosotros podemos determinar si el paciente tiene sobrecarga o no. Si tiene sobrecarga, y no puede orinar, por ejemplo, ¿qué le tenemos que hacer? ¿Cómo le sacamos agua al paciente? Pues dializándolo, ¿no? Entonces, rápidamente con un ecocardiograma y esos parámetros, nos podemos nosotros decir, bueno, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que tengo que resolver, no? Por ejemplo, alteración en la relajación, por ejemplo, miocárdica. ¿Qué pasa si un corazón no se puede relajar? Ya se contrajo, entonces quiere decir que la sístole tal vez está conservada, pero para poderse relajar y yo tengo un volumen y una presión durante la diástole eficaz, necesito por lo tanto que las fibras musculares no estén fibrosadas, no haya remodelación para que lo pueda realizar. Si no lo hace, ¿dónde está el problema? O sea, en el miocardio. Entonces me ayuda mucho a identificar los sitios. Siempre quédense con esa diapositiva que les dije de mecanismo Frank-Starling, de sobrecarga, precarga, poscarga, porque ahí rápidamente pueden identificar, o sea, se les viene a la mente esa imagen, identifican dónde está la lesión y ya ustedes mismos podrían incluso ir reduciendo cuál podría ser el tratamiento. También ya platicamos de la resonancia magnética y aquí nada más les dejo rápidamente un algoritmo para el abordaje de la falla cardíaca, que eso ya está tema de urgencias, pero bueno, siempre me gusta colocárselo, sobre todo para que tengan en mente los estudios que tienen que hacer para la evaluación de la falla cardíaca. En términos generales, electrocardiograma, la radiografía de tórax, solamente, digamos, si es necesaria. El BNP les tenemos, o el ProBNP, les tenemos aquí los diferentes valores. Depende de cada uno, ustedes pueden decir, por ejemplo, si se encuentran los valores normales, es muy poco probable que vaya a ser la falla cardíaca. Y al final de cuentas vamos a terminar en el ecocardiograma. Entonces, nada más así se los pinto para que sepan en qué momento entra el BNP, para distinguir una disnea cardíaca de una no cardíaca. Y si todo apunta a ser una disnea tipo cardíaca, inmediatamente es un ecocardiograma. No cometan un error muy común en urgencias que me pasaba cuando yo fui residente, era que el paciente llegaba, le tomaban, tenía dolor precordial, tenía disnea, parecía una disnea tipo cardíaca, le tomaban un electrocardiograma, salía normal, señor, bye, salió nomás su electrocardiograma. Y espérate, o sea, hay hasta infartos en elevación del que no son un infarto. Por ejemplo, puede ser una disfunción ventricular, una disfunción diastólica, puede ser parálisis, rupturas valvulares de músculos papilares, o sea, puede ser una pericarditis, o sea, pueden ser muchas cosas que no se van a manifestar como
infarto en un electrocardiograma. Entonces tengan mucho cuidado cuando estén por urgencias, no desdeñen y no baten a los pacientes que tengan dolor precordial o que tengan disnea tipo cardíaca. Ok, muy bien, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Nos restan menos un minuto. Bueno, vamos a hacer el ejercicio rápidamente y para eso vamos a tomar la participación. Espero que todos tengan su caso en la mano. Vamos a ver. Toca a las FES. A ver, vámonos con las FES. Belén, Fátima Lugo. ¿Estás por ahí, Fátima? Sí, doctor, aquí está. Ok, ¿tienes el caso de la clase pasada? Sí, era un masculino de 70 años, sin sobrepeso ni obesidad. El paciente es ingeniero. En su juventud fue triatleta hasta los 40 años, si no estoy equivocada. Tiene como antecedente hipertensión arterial de 30 años de evolución. Es fumador crónico de 2 cajetillas al día durante 40 años. Hace 3 años inicia con angina que progresa a angina inestable. Y también tiene antecedente de 2 infartos, el primero en la cara inferior del corazón y el segundo fue un infarto septal. Para esos infartos se le realizó una derivación de 4 puentes. Y actualmente cuenta con una FEBI preservada y disnea de esfuerzo clasificada por la NIJA como 2 a 3, me parece. Ok, muy bien. Tú misma, ahora sí. Sí. Lo primero, dame ya el diagnóstico completo de este paciente con todos los apellidos que le puedas meter. Y se va preparando Alejandra Amezcua. Pues el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Lo hacemos en orden, ¿te parece? Para irnos rapidísimo. Ok, sí, doctor. Te voy preguntando. Dame los factores de riesgo cardiovasculares. Los factores de riesgo cardiovasculares, el antecedente de hipertensión arterial y de los infartos. ¿Otro más? ¿Otros más? La angina. Ese no, Perdón, el tabaquismo. Sí, el tabaquismo era súper importante. ¿no? Sí. Entonces, Sí. tiene más de 40 años de edad. Es hombre, Sí, hipertenso, doctor. tabaquismo, y ya tuvo infartos, ¿ok? Sí. De todos estos, ¿cuál es el principal factor de riesgo para tener otro infarto? El tabaquismo. Perdón, para otro infarto, el antecedente de los infartos. El antecedente de haber tenido un infarto, ¿ok? Ok, muy bien. Punto. Ok. Alejandra Mezcua, Alberto López. Sí, doctor, dígame. Ok, Alberto, ahora sí, dame el historial cardiovascular de ese mismo sujeto. Entonces, fíjense primero, siempre factores de riesgo. Después, historial de factores de riesgo. ¿Cómo que historial se refiere al que ya haya tenido hipertensión y las enfermedades establecidas? Historial de las enfermedades cardiovasculares. Pues ya tenía el diagnóstico de angina. ¿Ha tenido alguna enfermedad cardiovascular? Pues sí, tenía el diagnóstico de angina y de hipertensión. Ok, aquí son enfermedades de los vasos, ¿ok? Por ejemplo, si el paciente tuvo angina, muy bien. Si el paciente tuvo alguna trombosis, si tuvo EBC, si tuvo infartos. ¿Cuándo? ¿Qué le hicieron? ¿Se recuperaron? Y secuelas. Todo eso lo tienen que preguntar. En este caso, por ejemplo, para agarrar el último evento, tuvo un segundo infarto agudo al miocardio, si no mal recuerdo era anteroseptal, y que no tuvo terapia de reperfusión, tuvo que ser intervenido, y incluso tuvo que haber sido operado con 4 puentes, si no mal recuerdo. Entonces, faltaría el año y el tratamiento posterior, ya con eso harías el historial de ese evento. Así hay que hacerlo con todos los eventos cardiovasculares, ¿ok? Como historial cardiovascular. Muy bien, a ver, Edgar Campuzano. Sí, doc. Ok, ahora aquí el siguiente punto sería identificar todas las enfermedades cardiometabólicas, es decir, que me digan si tiene un síndrome metabólico, la diabetes, dislipidemia, todo lo asociado con obesidad, pero bueno, nos vamos a saltar toda esa parte para irnos directo al tratamiento. Ok, el tratamiento, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Pues el tratamiento es evitar que la misma compensación del cuerpo perpetúe lo que sea el crecimiento cardíaco, bueno, la remodelación cardíaca. Ok, correcto. ¿Qué otra cosa, Karina Cortés?
también disminuir lo que son la congestión en caso de que la tenga. Ok, sí, también. San Luke, ¿qué es eso de San Luke? No es cierto, no. Abigail Benítez. ¿No está Abigail? René Nava. Sí, aquí estoy. ¿Y qué más? ¿Para qué más es el tratamiento? Ya dijeron que para compensar, para combatir los mecanismos reguladores, para disminuir la congestión pulmonar. ¿Y qué otro objetivo tiene el tratamiento? Para poder mejorar el pronóstico de la insuficiencia. Exactamente, es para el pronóstico. Es lo que queremos, que el paciente no progrese la enfermedad, no se nos muera muy rápido. Básicamente eso es lo que necesitamos. Perfecto. Vamos entonces a darle el tratamiento a este sujeto que llegó con una descompensación de la falla cardíaca. Entonces, antes de eso, Ulsam, Ramón Jiménez. ¿No está Ramón? A ver, Ulsam, Marcelo Martínez. Dígame, doctor. Marcelo, platícanos, ahora sí, con la información que ya tenemos clasificado y todo, dame el diagnóstico del paciente, el diagnóstico cardiovascular, obviamente. ¿Qué tiene este sujeto? Empezamos con insuficiencia cardíaca. Pues el paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda con una FEBI disminuida. ¿Por qué FEBI disminuida? Pero pues no hay ecocardiograma, entonces. No hay ecocardiograma. Si me dijeras que está elevado el índice IL-33, ST2, bueno, te lo podría comprar, pero tampoco lo tenemos. Entonces, a ver, les voy a ayudar. Tenemos una insuficiencia cardíaca, ¿qué? ¿Izquierda, derecha o global? Tiene que ser izquierda por la... Pero tiene... Ajá, global. Exacto, global, porque sí tenemos subrogados de disnea cardíaca y tenemos subrogados de congestión. Ok, entonces sería global. Ok, muy bien. ¿Aguda o crónica? Pues crónica, porque dice que empezó 2 a 3 veces por semana desde los últimos 6 meses. Y tiene años que se infartó, ¿no? Entonces, ok, crónica. Entonces tenemos una insuficiencia cardíaca global, crónica. ¿Está compensada o descompensada? Totalmente descompensada, ¿no, Doc? Está descompensada, ok, correcto. Nos faltaría la FEBI, la cual no tenemos. ¿Congestiva o no congestiva? Congestiva. Congestiva, ok. ¿Nija? 2 o 3. Sí, casi 3. Nija 3. Aja, no tenemos estudios de imagen, pero ¿qué se imaginan que va a tener? Un estadio C. Un estadio C. Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien, ya con todo esto, ustedes me van a decir, doctor, le presento al paciente que tiene insuficiencia cardíaca global, crónica, secundaria a una cardiopatía isquémica. Tal vez tenga febril no lo sabemos. Nija 3, Aja C, por ejemplo. Ya al darme todo este título, y aparte congestiva, y al darme todo este título, yo ya voy maquilando en mi cabeza qué le vamos a dar al paciente. Entonces, volvemos a lo mismo. Si el paciente tiene hipertensión y es por cardiopatía hipertensiva, ¿qué necesita el paciente? ¿Podría ser disminuir las resistencias periféricas? Necesita su antihipertensivo, ¿no? Para empezar. Ahora, en las guías de LAJA tenemos 4 fármacos de primera línea para el uso de antihipertensivos, pero ¿cuál está recomendado o cuáles están recomendados para el contexto de falla? YKR2, exactamente. ¿Cuál es? Perdón, ahí yo tenía entendido que la dosis de YKR2 para remodelación es diferente a la dosis para antihipertensivo.
¿O es lo mismo? No, se puede te va a funcionar en este contexto para lo mismo, realmente. No hay mucha diferencia. Ahora, si tú no tienes hipertensión, pero tienes, por ejemplo, otro proceso de inflamación, de remodelación, como la inflamación, entonces lo puedes dar a dosis menores, se calcula un 50% en el caso de los IECAS. Pero vaya, en este contexto tendríamos que dar antihipertensivos. IECAS o ARAS. Bien, ¿cuál sería la limitante de dar IECAS o ARAS? ¿Qué serían las condiciones del paciente que me impedirían dar estos dos medicamentos? ¿Que tuviera una enfermedad renal? Exactamente, la enfermedad renal. Entonces, igual ustedes van a tener que ajustar o ver ese aspecto renal para darlos. Otra sería la intolerancia a los IECAS. Si tenemos intolerancia a los IECAS, tenemos que dar los ARAS. Entonces, para definir esta parte, basta con que nosotros hagamos un cálculo de la función renal o veamos si el paciente tiene proteinuria o no en orina. Vamos a suponer que no lo tiene. Digo, ya está muy viejito, lo más seguro es que lo tenga. Pero bueno, vamos a suponer que no lo tiene, le vamos a dar esto. Ok, con eso vamos a combatir nosotros la postcarga y vamos a también combatir la remodelación. Que ahorita combatir la remodelación realmente ya no nos va a dar gran beneficio. Está muy, muy lastimado ese corazón. ¿Qué más? Pues como es congestiva, también se podría dar un diurético. Ok, aquí está indicado dar el diurético. Entonces, además de su antihipertensivo y IECA oral, vamos a dar el diurético. Vamos a dar tal vez algún calcio antagonista. ¿Les gustaría dar calcio antagonista? Disminuye la resistencia periférica también. Disminuye no, porque dijo que estaba contraindicado, ¿no? ¿En qué condición? No recuerdo en qué condición, pero recuerdo que dijimos la clase pasada que estaba en la insuficiencia cardíaca, creo que izquierda, estaba contraindicado. En la FEBI reducida. Si la FEBI está reducida, están contraindicados los diuréticos calcioantagonistas de hidro. Entonces, excepto el amlodipino, ese también lo podríamos dar, ¿de acuerdo? Pero difenhidramino, pues, en ese contexto no. Entonces, esa sería otra limitante. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ya con eso estamos bloqueando el sistema de angiotensina, estamos mejorando las resistencias periféricas para disminuir la poscarga. ¿Qué más faltaría? ¿Cuál creen que sea el origen de la falla cardíaca? Dijimos que era cardiopatía isquémica. ¿Qué está dañado? ¿Qué componente del mecanismo Frank-Starling? La fuerza de la contractibilidad. La contractibilidad. Entonces, ¿cómo podría mejorar yo el gasto cardíaco? Pues mejorando la contractilidad cardíaca, ¿no? Aquí tendríamos que valorar otras condiciones como la función renal y la FEBI para dar, por ejemplo, algunos ionotrópicos como tipo digital u otra cosa. Pero bueno, eso se valoraría en cada caso con esos estudios solicitados con antelación, ¿ok? Bueno, entonces ya dijimos que es global, entonces todo el corazón está afectado, ya dijimos que es crónico. Si es crónico, el riesgo de infarto es muy alto. ¿Qué le van a dejar a este paciente? ¿Puede ser un antiagregante? El antiagregante está bien y la anticoagulación están indicados, sobre todo si ya tuvo revascularización, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, ¿qué otro mecanismo de Frank-Starling podría estar afectado? Ya dijimos la poscarga, ya dijimos la contractilidad, y nos faltaría la precarga. ¿Cómo estaría la precarga en ese sujeto? Pues estaría disminuida, ¿no? Ajá, disminuida, ¿no? Está disminuido, la precarga va a estar disminuida. ¿Qué esperaríamos observar nosotros? Que al aumentar el gasto cardíaco, aumentará la precarga, ¿no? Ok, vámonos entonces al gasto cardíaco. Siguiente punto. Del gasto cardíaco dijimos que son dos cosas. Volumen latido, que necesitamos checar ahí cuánto volumen tiene el ventrículo izquierdo, qué FEBI tiene, y el otro era la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca baja demasiado? Pues el paciente se choca. Pero lo más común en este tipo de sujetos es que se eleve mucho la respuesta, la frecuencia cardíaca. ¿Cómo combatimos esa parte? ¿Cómo combatimos el reflejo de vasoespasmos de la circulación periférica? ¿Cómo combatimos la expresión del sistema renina-angiotensina? ¿Qué tienen como el sistema simpático, ¿no? Beta bloqueadores. Exactamente, muy bien, el sistema simpático. Por eso damos beta bloqueadores, porque al dar beta bloqueadores bloqueamos el sistema simpático y no solamente reducimos el consumo de oxígeno de la pared del ventrículo debido a disminuir la frecuencia cardíaca, sino también lo que hacemos es que disminuimos la respuesta de los vasos periféricos y también disminuimos la expresión del sistema renina-angiotensina a nivel renina. Entonces, ahora sí, ¿qué pusimos en la receta del paciente?
su antihipertensivo tiempo IECA-OARA asociado a un diurético, además su aspirina, su clopidogrel probablemente, aquí meterle su atorvastatina por su riesgo cardiovascular que tiene y un metabloqueador al menos. Y su diurético porque estaba congestivo, ¿de acuerdo? Si se fijan, simplemente es clasifiquen bien la falla cardíaca, entienden bien la fisiopatología y una vez que ya lo tengan, ya van a saber qué dar. Es muy curioso porque pasa hasta con la diabetes. Llega un paciente descompensado, a ver, estaba con insulina, métele metformina, pero ¿por qué metformina? Tú métesela. ¿Funcionó? No. Métele DPP4. ¿Funcionó? No. Ahora un SGLT2. O sea, están así adivinando. O sea, parecen médicos de similares. O sea, así a ver qué pega. No, tienen toda una fisiopatología muy estructurada. Si este paciente no hubiera sido por infarto, hubiera sido nada más por hipertensión, su falla cardíaca, sería otro el tratamiento. Si hubiera sido tal vez por una miocardiopatía dilatada, por un Chagas, el tratamiento hubiera sido otro completamente. No estaríamos preocupados por la contractilidad cardíaca, sino por todo lo contrario, ¿no? Y así, cada uno de los escenarios, bien clasificado, les va a ir dando las respuestas a los tratamientos, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, pues eso sería yo creo que ya todo por mi parte. Ya nos pasamos algo de tiempo. El siguiente tema, si no recuerdo, es enfermedad renal crónica, lo reviso y se los anuncio. Voy a estar dando las clases si todo sale bien a estas horas hasta que nos repongamos un poco. Nuevamente, autocuidado.